Cordial saludo, apreciada comunidad espeleológica de Colombia. He aceptado con mucho entusiasmo esta invitación a participar en el segundo Congreso Colombiano de Espeleología para presentar el tema de los índices de evaluación del patrimonio cultural y en general del patrimonio en cuevas y cavernas. En este caso estaré presentando un índice que fue construido en el proceso de trabajo de grado para la maestría en antropología con énfasis en arqueología, desarrollada en la Universidad de Antioquia y en el cual pretendí generar un índice multivariado que permitiera evaluar desde los distintos puntos de vista la importancia que tiene cada sitio endocárstico y cuáles son sus alternativas de gestión. Entonces voy a compartir la pantalla para hacer una corta presentación con la cual pretendo pues dar cuenta de este ejercicio académico y hacer un aporte para que sigamos construyendo en Colombia los sistemas de evaluación y sigamos construyendo las propuestas de manejo de estos sitios que sin duda requieren ser pensados y requieren ser gestionados de una manera técnica, de una manera profesional y teniendo en cuenta todas las variables de conservación posible. Estos índices para la valoración del patrimonio cultural en sistemas kársticos, en el caso de la cuenca de Río Claro, pues provienen de unas largas investigaciones que hemos desarrollado desde el 2012 en la región, lo cual nos permitió tener una línea base de información suficiente para poder plantear unos índices teóricos, empezar a aplicarlos y evaluar en la realidad estos índices, cómo se comportaban para el desarrollo de estrategias de gestión. Todos sabemos que es un ecosistema kárstico, estamos hablando de esta formación geológica paralela a la cordillera central, principalmente formada por mármoles dentro del conjunto de calizas y en las cuales hay muchos sistemas o muchas formaciones endokársticas que siempre han estado cargadas de un gran material arqueológico y de grandes historias que hemos dejado los humanos en más de 12.000 años de ocupación de este ecosistema y que hoy representa un patrimonio importante desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista ecosistémico, porque además están ubicadas en una zona intermedia entre el Magdalena Medio y el páramo de Sonsón, y en ellos se recoge entonces una cantidad de elementos ecosistémicos muy singulares y también la historia del poblamiento de la cordillera central colombiana desde los primeros pobladores, esos cazadores recolectores que llegaron al Magdalena Medio sin duda hace más de 16.000 años. Hicimos inicialmente en este trabajo y acopiando un poco de la información con la que se había zonificado la creación del Distrito Regional de Manejo Integrado Mármoles y Pantágoras, una zona que nos delimita concretamente a qué nos referimos con un paisaje kárstico, pero este paisaje kárstico no solo tiene que ver con el tema litológico, sino que hay otras variables de delimitación, entre las cuales tiene que ver lo ecosistémico, lo cultural, los usos del suelo, tienen que ver la hidrología y tiene que ver toda la forma en la que la cuenca de Río Claro se forma. Entonces la delimitación que tenemos, si bien la llamamos un paisaje kárstico, hay unas litologías que son hermanas de la litología de mármoles y calizas que también aparecen allí y que tienen unas geoformas muy similares. Y para entender cuáles deben ser los parámetros de conservación de la cuenca de Río Claro y de las subcuencas que lo nutren para efectos de la conservación de las cuevas y las cavernas, pues es necesario entender toda la hidrodinámica de las cuencas, que muchas veces no proviene concretamente de la zona que está hoy en mármoles y calizas, sino que proviene de otras litologías que si
allí no se protegen los bosques, no se protegen las coberturas vegetales, las afectaciones van a ser directas sobre el ecosistema kárstico. Y lo que es cierto es que las grandes cuevas, los cañones y las formaciones propiamente dichas kársticas que están en la cuenca del Río Claro, pues dependen de otras litologías que están sobre toda la cordillera central, es decir, sobre las aguas que provienen del occidente del páramo de Sonsón, donde hay una diversidad litológica mucho mayor. Por eso, digamos que esta cuenca que tenemos delimitada como área de estudio con una extensión de 248 kilómetros cuadrados, pues incluye otro tipo de sustratos rocosos, no propiamente o no exclusivamente mármoles y calizas. Y este ecosistema kárstico lo hemos dividido en unas zonas que tienen unas características en cuanto a la madurez y en cuanto a la evolución de ese paisaje kárstico, y esas zonas a su vez poseen diferentes formaciones endocársticas. Sobre esto ya hay algunos trabajos que ha realizado especialmente Natalia Guasaput, tanto en su trabajo de grado como en los documentos técnicos para la delimitación y la realización del plan de manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado de Mármoles del Magdalena Medio antioqueño. Luego vamos a volver sobre estas zonas porque se retomaron y se ajustaron algunos índices de conservación y algunos índices para la gestión de las zonas kársticas, pero ahora especialmente voy a exponer los índices que he construido para efecto de evaluar cada una de las formaciones endokársticas, teniendo en cuenta un aspecto que no se había tenido antes, y es la presencia del patrimonio arqueológico y las interacciones de la comunidad con estos espacios. Sabemos que hay muchas escalas para entender y evaluar estos ecosistemas kársticos, y arrancamos desde una gran escala que tiene que ver con la escala regional, que tiene que ver con las cuencas, hasta una escala específica de los objetos y de los contenidos arqueológicos que tienen que ver con objetos, la depositación de los mismos en los estratos geológicos y culturales, o incluso las intervenciones que tienen los lienzos o las paredes de roca que exponen cada una de las cavernas. Y en este ecosistema kárstico de Río Claro nos centramos en explorar aquellas colinas típicamente kársticas de unas pendientes muy pronunciadas, en las cuales se han formado aleros, abrigos, cuevas, cavernas, y todo tipo de formaciones subterráneas que desde la perspectiva de las mitologías americanas siempre fueron sagradas y fueron muy atractivas para las comunidades indígenas que habitaron la región, y donde ellas desarrollaron algunas actividades muy concretas que tenían que ver con la realización de rituales, o en cuevas más pequeñas con el aprovisionamiento de recursos bióticos para la subsistencia de las mismas comunidades. En los depósitos arqueológicos encontramos gran variedad de materiales, pero principalmente pedazos de cerámica y herramientas líticas, pero también hay una gran cantidad de elementos que tienen que ver con basuras o con detritos que han quedado de sus alimentos, las conchas de los caracoles, los huesos de los animales, semillas, carbones. Entonces representan unos depósitos arqueológicos de gran singularidad, y que además contienen muchas veces más de la información que contienen depósitos equivalentes afuera del CARS, dado que las condiciones de conservación dentro de estos espacios subterráneos son mucho mejores para los estudios arqueológicos que los sitios que tenemos a cielo abierto. Pero se resalta especialmente la presencia de arte rupestre en cada uno de estos sitios, sobre todo en las cavernas más grandes y activas, donde quedaron registros realizados por las comunidades indígenas en diferentes épocas sobre rituales, sobre mitologías,
en las dos técnicas principales del arte rupestre, las pinturas, que es agregar pinturas de minerales para dibujar las figuras, o en los petroglifos, que son los grabados sobre la roca. Lo excepcional de toda esta arte rupestre es que es un arte rupestre que está esculpido y que está pintado sobre rocas de mármol, lo que hace que se resalten de una manera muy interesante. ¿Y quiénes fueron las personas? ¿Quiénes fueron las comunidades indígenas que poblaron esta región? Pues hemos desarrollado una línea de tiempo desde los primeros pobladores hace 12.000 años. El Magdalena Medio tiene unas evidencias de ocupación mucho más antiguas, pero dentro de la cuenca de Río Claro, concretamente en las formaciones kársticas, hemos encontrado puntas de proyectil de lidita, que están asociadas a una ocupación entre unos 12 y 8.000 años antes del presente, de los primeros grupos cazadores-recolectores. Son, los arqueólogos le decimos a esto, puntas tipo Restrepo, son flechas, lo que podría cualquier persona reconocer como una punta de flecha, que tiene una acanaladura basal muy importante para su enmangado. También continúa con la presencia de los primeros portadores o los primeros descubridores de la cerámica en el Magdalena Medio, en un periodo alfarero inicial que se remonta a 6.000 años antes del presente y que finaliza en el año 1500 antes del presente. Este grupo de los primeros alfareros fueron los que trajeron grandes innovaciones tecnológicas a la cordillera central, y es el que realizó la mayor actividad dentro de las cuevas y las cavernas, y allí inició y se desarrollaron muchos de los conjuntos rupestres que hemos podido documentar. Todavía es un periodo muy amplio que se puede y se debe refinar, pero en términos generales tenemos 5 milenios de ocupación continua, donde al final de esa ocupación hubo grandes eventos rituales y hubo una gran utilización de las cuevas en rituales chamánicos. Esto se evidencia a partir de los materiales que encontramos como cuencos y como cerámica ritual, que la hemos podido datar entre el año 430 y el año 530 después de Cristo, lo que coincide con el periodo clásico, en el momento en el que en Colombia se desarrolló lo más fino y la mayor cantidad de orfebrería asociada a los rituales, en el momento que se consolidaron las grandes sociedades complejas del suroccidente colombiano, del macizo central antioqueño, y donde en todo el país había una gran cantidad de población indígena. Posteriormente, pudimos datar un momento distinto de la historia entre el año 1300 y 600 antes del presente, y un periodo alfarero tardío, que fueron los indígenas pantágoras, amanaes y amaníes, que tuvieron contacto con los conquistadores españoles a partir de 1540, y el periodo lo tenemos entre el año 600 y el año 380 antes del presente. Acá en la derecha de las pantallas podemos ver una de las vasijas funerarias de estos grupos, cuya decoración está exactamente plasmada en alguno de los paneles rituales de la Caverna de la Gruta en el municipio de Sonsón, y que nos permite ver que, si bien el arte rupestre arrancó en el periodo inicial, persistió hasta el periodo tardío, y bueno, ahora no es arte, pero la gente sigue rayando las paredes de las cavernas. Pero nos enfrentamos entonces a un problema de investigación. Ya conocíamos las cavernas, sabíamos todo el contenido cultural que tienen, pero también pudimos documentar que la región está sometida a unos conflictos sobre los usos del suelo, es decir, desde la academia y desde las personas que promueven el turismo y actividades sostenibles, nos parece muy importante conservar estos espacios para la ciencia, para el aprendizaje, para las comunidades, pero de otro lado, pues el gobierno central declaró allí un distrito minero, y están encima los ojos de todas las multinacionales del cemento y de la industria de las cales, sacando y poniendo a funcionar las concesiones mineras que tienen, de manera que en los últimos años
se han establecido las más grandes fábricas de cemento en la región, con una amenaza específica sobre gran parte de las cavernas que allí tenemos, pero por otro lado no se ha logrado que en la región se desarrolle un turismo sostenible, y la cantidad de grafitis, de afectación de los espeleotemas, de afectación de las cavernas ha sido terrible. La ganadería extensiva es otro problema que ha generado que las aguas que surten las cavernas hayan disminuido y se estén dando unos procesos de degradación de la caverna con consecuencias frente a las poblaciones de guácharos y de otros habitantes de las mismas. Entonces, el gran problema que tenemos es que tenemos un ecosistema que tiene unos nodos centrales que son esas cavernas con una alta biodiversidad y una alta presencia de patrimonio cultural y de patrimonio geológico, pero que han estado un poco descuidadas, que no se han dado a conocer y que están amenazadas por la ganadería, la gran minería y el turismo no sostenible. Ante ese problema de investigación, pues lo que nos queda es hacernos una pregunta desde la arqueología, porque es el tema con el cual abordamos la investigación de dicho ecosistema, y es cómo podemos delimitar unas unidades de gestión para el ordenamiento sostenible del territorio. Y para delimitar esas unidades de gestión para un ordenamiento sostenible, sin duda lo que tenemos que hacer es unos índices para saber cuáles de esos nodos y cuáles de esas zonas son las zonas más importantes para determinar la escala de prioridades a la hora de conservar. Pues estamos enfrentándonos desde la academia, desde la comunidad, con grandes proyectos mineros que están priorizados, de los cuales el país, la economía del país tiene los ojos puestos porque es un dinamizador, pero a la vez tenemos que llegar a unos acuerdos y a unas negociaciones de toda esa cordillera de mármol. ¿Qué es lo que no vamos a dejar tocar bajo ninguna circunstancia? ¿Qué es lo que definitivamente tenemos que conservar para que nosotros podamos ceder y podamos decir que la minería tiene que seguir, que la minería se tiene que dar, porque en el corto plazo no tenemos otra alternativa? Ya el gobierno lo priorizó y Colombia es un país que económicamente todavía depende del sector primario, pero ¿cómo nos le vamos a parar de frente y con argumentos al sector primario a decirle: ustedes tienen que invertir en investigación, ustedes tienen que invertir en conservación, y acá tenemos todo el abanico de esas joyas de la corona que tiene el ecosistema kárstico, y cuáles son las cavernas donde definitivamente podemos solucionar ese conflicto de uso del suelo, determinando que los usos del suelo tienen que ser usos asociados a la sostenibilidad ambiental, patrimonial, cultural y social. Entonces, teniendo esa pregunta, pues vamos a pensar estas cavernas como patrimonio, pero todos sabemos que el patrimonio de una caverna y de un sitio endocárstico no puede estar asociado a uno de los campos del patrimonio. De hecho, la legislación en Colombia ha dividido el patrimonio cultural en múltiples facetas y le entregó la responsabilidad del patrimonio geológico al Servicio Geológico Colombiano, del patrimonio arqueológico se lo entregó al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, del patrimonio natural a el Ministerio de Medio Ambiente y a las corporaciones ambientales. Entonces tenemos que lograr que la caverna sea vista desde todos esos puntos de vista a través de la construcción de un índice que tenga en cuenta las variables de cada uno de estos temas, es decir, la construcción de un índice multivariado que nos permita evaluar la realidad de cada una de estas cavernas y de cada uno de estos sitios, para decidir qué vamos a hacer con ellos. Y para hacerlo, pues abordamos una propuesta metodológica que viene de España, que se ha utilizado también en paisajes kársticos, que es la arqueología del paisaje, donde hay una serie de acciones desde la recuperación, la valoración, la evaluación. La evaluación concretamente es la construcción de esos índices, la revalorización, la mercantilización y la sistematización del patrimonio cultural para
generar unas alternativas de gestión. Entonces, en este marco metodológico, en el punto de la evaluación, debemos determinar la importancia y el potencial arqueológico de cada contexto y de sus zonas, y para poder hacer eso, construimos una categoría de análisis emergente, una categoría de análisis nueva que la titulamos el SAC o el sitio arqueocárstico, porque son aquellos sitios donde convergen variables ambientales, variables geológicas, variables culturales que le dan valor. Es decir, hay unas cuevas cuyo valor no es exclusivo desde alguno de los puntos de vista, sino que en ellos convergen un montón de cosas y siempre y en todos los casos tienen contenido arqueológico. Entonces, esta evaluación que vamos a hacer o este índice que construimos es para sitios que tienen contenidos arqueológicos. Algunas de las cavernas y de las cuevas en la región no tienen contenido arqueológico, pero escuchen bien, algunas, la mayoría de las cavernas tienen contenido arqueológico, pero de esos contenidos arqueológicos ambientales, espeleológicos, cuáles resaltan para decir, acá tenemos que tomar unas acciones de conservación muy concretas y muy específicas. Entonces, partiendo de del SAC o del sitio arqueocárstico, partimos para hacer esa valoración o esa construcción del índice multidimensional que nos permita construir unas alternativas de uso y de gestión. Ese índice de valor patrimonial de los sitios arqueocársticos es un índice que se construye a partir de varios componentes y cada uno de los componentes tiene distintas variables. Una de las primeras, digamos, los tres componentes que estamos utilizando es un índice de patrimonio arqueológico, un índice de patrimonio geológico, del cual ya tenemos muchos ejemplos y acá muchos investigadores han desarrollado unas propuestas muy interesantes, pero también un índice de valoración comunitaria, cuánto le puede servir a la comunidad un sitio y qué tan apropiada está positivamente o negativamente de dicho sitio. Para ese índice de valor patrimonial, el índice de patrimonio arqueológico conjuga dos variables principales, el potencial arqueológico, que lo podríamos traducir rápidamente como su importancia científica, porque el patrimonio arqueológico está definido a partir de su importancia científica, y segundo, su estado de conservación. Pero ese potencial arqueológico también tiene que ver con las posibilidades que tenemos allí de educar y de divulgar el patrimonio a las comunidades. El índice de patrimonio geológico, que es retomado de los trabajos que ha hecho el profesor Rendón en la Universidad Nacional y sus estudiantes y que se ha desarrollado en varias propuestas para la región, tiene en cuenta el valor científico, la diversidad, el valor didáctico, el valor estético y su biodiversidad, que ahí es donde le metemos un poco de un giro a la mirada sobre ese índice de valor geológico, porque consideramos que la geodiversidad es la plataforma para la biodiversidad y los sitios más geodiversos, sobre todo en cuanto a cavernas activas, realmente hemos observado que son más biodiversos. Y luego un índice de valoración comunitario que tiene que ver con el reconocimiento comunitario, el reconocimiento académico y científico y el aprovechamiento comunitario. Cada una de estas variables tiene unos campos o unas subvariables que nos permite calificarlo y termina siendo un índice, digamos, dispendioso, pero no complejo. Sus fórmulas son muy sencillas y a cada una de las variables y de los campos se les dan unos valores para construir unos resultados finales que luego se conmutan para obtener un índice general de valor patrimonial donde sabemos que la importancia o la relevancia de unos de estos sitios espeleológicos es mayor o menor de acuerdo con los resultados que obtenemos. Entonces, digamos que en los resultados, un sitio con índice de patrimonio arqueológico alto tiene la presencia de muchos paneles rupestres y tiene depósitos. Tenemos sitios con potencial arqueológico medio, bajo o muy bajo, pero a la vez
tenemos dentro de las variables para el índice del patrimonio arqueológico, además de este potencial arqueológico o valor científico, el índice de conservación, porque hay sitios que aunque tuvieron o tienen un gran valor científico, el deterioro sobre los mismos limita las posibilidades investigativas y allí hubo que cruzar estas dos variables. Además, el resultado final del índice de patrimonio arqueológico, que todo esto lo vamos a encontrar en el resumen de la ponencia, pues nos está hablando de sitios que a pesar de estar intervenidos, si tienen grandes condiciones para la investigación y la divulgación, son de alto valor y a la vez el resultado nos está enfocando a cuál puede ser su uso. O sea que los sitios con un alto valor arqueológico pueden ser sitios o deben ser sitios restringidos, sitios donde se controle mucho el acceso de visitantes, enfocado a la conservación y al uso científico, y debe ser en todos sus casos objeto del desarrollo de un plan de manejo arqueológico. Los de punto medio o los sitios de valor medio son usos mixtos donde pueden tener un valor científico elevado, pero además tienen algunas zonas donde se pueden desarrollar actividades científicas, divulgativas, educativas o turísticas. Y los de bajo valor es porque no tienen muchas, digamos, mucho potencial arqueológico o sus contenidos no permiten sacar conclusiones de un buen nivel para la investigación arqueológica y tiene poca posibilidad de reconstruir lo que allí ocurrió en el pasado o realmente en el pasado no fue un sitio de mayor relevancia. Entonces, también se aplica seguidamente un índice de valor geológico. Acá en estos espacios se ha exhibido varias veces, digamos, ejercicio de estos tipos en los cuales realmente la experticia es de los geólogos y de los espeleólogos. Vamos a pasar por él, pero juega de la misma manera en la que se juega la construcción del índice del valor arqueológico y luego el índice de valoración comunitaria, donde tenemos una escala desde bajo hasta alto, donde alto es una valoración comunitaria muy alta y que tiene un gran reconocimiento de este sitio como patrimonio por parte de sus comunidades, hasta un índice bajo donde las comunidades ni siquiera conocen o no reconocen el sitio o se apropian negativamente de él o ahora está incluso sujeto a la explotación minera. A partir de todo eso se obtiene esa mirada multidimensional en un rango que va desde muy bajo hasta muy alto, donde muy bajos son sitios evaluados en los cuales no se identifican elementos de patrimonio arqueológico, no representan un interés particular para el estudio geológico, paleoclimático, paleontológico, y aplica para sitios que hoy en día están fuertemente alterados y que ya perdieron sus valores esenciales, que en otro tiempo pudieron haber sido sitios muy importantes, pero que hoy en día por las afectaciones antrópicas o naturales perdieron todos esos valores, hasta sitios con valores muy altos, que son sitios excepcionales, intangibles, que presentan un alto potencial arqueológico con gran valor científico para la geología, tienen comunidades de guácharos que habitan y que están vivas, de murciélagos, de reptiles, de peces, tienen gran posibilidad de que allí se encuentren especies nuevas en cualquiera de los reinos, y que casi siempre son sitios que requieren unos planes de manejo y una intervención por parte del Estado para su regulación y para su protección. Entre uno y otro, es decir, entre muy bajo y muy alto, tenemos sitios de potencial o de valor patrimonial bajo, medio y alto, y en todos ellos, al tener una evaluación multidimensional, deben entrar a mediar distintas entidades y distintos enfoques para su manejo. Una cueva no se puede manejar exclusivamente desde un enfoque geológico o arqueológico o turístico, sino que una cueva requiere una interdisciplinariedad para su manejo. Y luego de esto,
hicimos unos cálculos de índices de uso potencial y de índices de amenaza para saber cuáles pueden ser las actividades permitidas dentro de cada uno de los sitios evaluados. En las zonas que les mostré al principio, cada una de las zonas tiene su conjunto de cavernas. Acá están, la zona 1, Caverna del Caimán La Gruta, la zona 2, estos son los sitios arqueocársticos, no son todas las cavernas que hay en la región, son las cavernas que quedaron, digamos, dentro del estudio que hemos realizado en los últimos años, catalogados como sitios arqueocársticos, que son la Caverna del Caimán, la Caverna La Gruta, en la zona 2 el abrigo Las Dantas, el abrigo Las Dantas 2, que también es la Caverna del Indio, el abrigo La Hermosa, la Cueva Erley, la Pluma, el Manantial, las cuevas La Grande y el Buitre. Todas estas zonas ubicadas dentro de las zonas kársticas de la cuenca de Río Claro en sus distintos subzonas. Y también aparece la caverna el Tigre, el Cóndor, Caritas y el Búho. Y acá vemos ya los resultados de esa evaluación patrimonial, donde vemos que tenemos en un total de 14 sitios arqueocársticos, 4 de ellos con un potencial alto en su valor cualitativo. Dentro de la valoración del índice de patrimonio geológico tenemos una mayor cantidad de sitios de importancia, y dentro del valor comunitario también tenemos importancia para muchos de los sitios evaluados. La ponderación final de estas 3 variables grandes, o de estos 3 campos con los que evaluamos cada uno de los sitios arqueocársticos, nos muestra que la Caverna del Caimán y la Caverna La Gruta tienen un valor patrimonial muy alto, a pesar de que son las zonas con mayores intervenciones y con mayor afectación por el uso humano reciente que han tenido, y otros abrigos con zonas muy especiales en cuanto a su patrimonio arqueológico tienen un potencial muy alto, como el abrigo Las Dantas 2 o Cueva del Indio, el abrigo Caritas y el abrigo El Búho. Dentro de esto empezamos a desarrollar entonces cuáles son sus usos potenciales, y hay unos usos potenciales siempre asociados a la sostenibilidad, donde el valor alto de uso potencial es que tiene una alta capacidad para su uso sostenible, pero hay unas cuevas que tienen un uso potencial restringido, y eso significa que son lugares específicos para la conservación y para el estudio científico, donde no se puede desarrollar ningún otro tipo de actividad. Por ejemplo, cavernas como Erley, como La Pluma o como la Caverna del Buitre son sitios donde deben entrar al año muy pocos científicos a desarrollar actividades muy concretas, porque ese uso potencial, digamos, que mide la fragilidad y la vulnerabilidad de esos sitios, y realmente son muy factibles a deteriorarse, pero a la vez tienen un muy buen estado de conservación, porque son cuevas que están ubicadas a más de 30 metros sobre paredes rocosas con muy difícil acceso, y eso ha hecho que se conserven en el estado que están hoy, que la cristalización de sus espeleotemas sea muy bella y que tengan una belleza escénica muy importante, pero que si las llenamos de gente a conocerlas, pues esto se va a perder. Acá está determinado también el índice de amenaza, y vemos cómo la baja amenaza no hace que el uso potencial de un sitio deje de ser restringido. Y de allí partimos a hacer también unas evaluaciones por zonas, donde determinamos, a partir pues ya de unos índices ya previamente construidos y ya previamente aplicados, especialmente por UASAPUD en el año 2018, entonces no los vamos a exponer. Mostramos quiénes son los actores que deben entrar dentro de todo esta gestión patrimonial de las cavernas, y adelantamos la formulación de algunos programas muy generales que se deben integrar a las figuras de protección,
que a la vez deben ser emanadas de las distintas entidades territoriales y de las distintas competencias que cada entidad tiene. Al ICANN lo que le corresponde, que es formular y hacer cumplir la presencia de áreas arqueológicas protegidas, al Servicio Geológico Colombiano, los geotopos y las zonas de protección geológica, etcétera. Y bueno, creo que me pasé un poco de tiempo, pero esto era lo que les quería contar. Un agradecimiento muy especial y bueno, muchas gracias al profesor Valdivieso por haberme tenido tanta paciencia con el envío de la ponencia. Un cordial saludo.